Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y quiero darte la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde cada semana exploramos temas relacionados con liderazgo y compartimos prácticas, herramientas y opiniones de expertos que te ayudarán a mejorar en tu vida personal y profesional. Muchas gracias por escucharnos. Y el día de hoy continuamos la charla con el editor de este espacio, Edgardo Bustamante, quien nos propuso un tema muy interesante que hoy continuaremos abordando. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Efraín, muy contento de estar hoy contigo y con nuestros amigos de la audiencia. Y también pues seguimos festejando un poco que estamos iniciando una nueva temporada del podcast. Así es, iniciamos esta séptima temporada con este tema que tú nos estás compartiendo y proponiendo el día de hoy. Así que dinos, ¿cómo podemos retomar la conversación? Efraín, hemos estado hablando sobre cómo podemos evaluar nuestras metas, tanto personales como laborales, y cómo podemos tener elementos que nos den una visión real y justa de nuestros avances y de cómo podemos replantear una estrategia, a cuáles podemos dar mayor esfuerzo, a cuáles no, y también cómo podemos administrar nuestra energía y cómo podemos redireccionar todo el esfuerzo que hacemos. Creo que es momento de empezar a hablar justamente sobre este mismo tema, pero de otros tópicos que también pueden ayudar a nuestros amigos de la audiencia a saber cómo evaluar sus propios avances, tanto en un lado laboral como en un lado personal. ¿Te parece bien? Sí, claro, tú dinos cómo. ¿Cómo podemos ajustar nuestras metas y estrategias si no estamos progresando como esperábamos? Claro que sí, si no estamos obteniendo los avances que esperamos, es importante realizar los ajustes en las metas y en las estrategias de acuerdo a lo que vayamos identificando en el entorno. Y algunas acciones que podemos tomar, por ejemplo, es mantener siempre un alto nivel de flexibilidad, es decir, estar dispuestos a adaptarnos, realizar cambios, etcétera. Cuando nos mostramos muy rígidos, ya sea en las metas, en los planes, en las estrategias, esto puede obstaculizar el progreso. Decíamos la semana pasada que no hay ningún plan que esté escrito sobre piedra y aún las mejores estrategias, aún los mejores planes, cuando se enfrentan a la realidad necesitan tener ajustes, tener adaptaciones que nos permitan avanzar más rápido y responder de forma efectiva ante lo que está pasando. No es que lo que estemos planeando vaya a suceder exactamente como lo pensamos, sino que tenemos que reaccionar, responder y en la medida de lo posible adelantarnos a nuestro entorno. Para ello también hay que reflexionar y evaluar sobre cuáles son las metas actuales que tenemos. Si estas metas no están avanzando o los planes no están progresando como nosotros esperábamos, hay que ver una vez más si las metas que nos planteamos son realistas, son alcanzables. Esta parte de planteamiento desde el inicio de nuestras metas y de nuestros objetivos es sumamente importante. Y allí es donde también podemos ajustar las metas, a lo mejor en términos de plazos, de recursos o incluso reconsiderar su relevancia y ver si todavía forma parte de nuestras prioridades, que es un tema que platicábamos también la semana pasada. Aquí déjame compartirte un concepto que me parece muy interesante. En la gestión de proyectos hay una triada que me gusta mucho para plantear este tipo de ajustes. Está compuesta evidentemente por tres elementos: tiempo, costo y alcance. Imagínense ustedes que nos están escuchando que esto es un triángulo y en cada uno de los vértices está cada uno de estos elementos. Lo repito: tiempo, costo y alcance. Podemos hacer ajustes en cualquiera de estos tres vértices del triángulo. Sin embargo, cada ajuste que nosotros hagamos va a jalar los vértices opuestos. Por ejemplo, si nosotros queremos que un proyecto se recorte el tiempo que nos va a llevar, tenemos dos opciones: o meter muchos más recursos para hacer que esto fluya mucho más rápido, o disminuir el alcance que teníamos proyectado. Si nosotros vemos cómo ajustar las metas para determinado tiempo, podemos lograr esa meta de tiempos siempre y cuando seamos conscientes de que se va a lograr hasta determinado punto y a lo mejor no todo lo que estábamos buscando. Y lo mismo pasa con los otros dos vértices. Si nosotros queremos que un proyecto tenga un menor costo, seguramente se va o a alargar en el tiempo o a disminuir en su alcance. Y al revés, si nosotros queremos proyectar un mucho mayor alcance del que estamos planteando en un inicio, seguramente el costo va a subir y el tiempo puede también alargar. Es decir, si nosotros pensamos este triángulo con el objetivo, con el planteamiento inicial y jalamos cualquiera de estos vértices, lo podemos hacer. Sin embargo, van a sufrir este efecto en cualquiera de las otras dos esquinas de este triángulo. No sé si soy claro, Edgar, o si habías considerado este planteamiento en alguna ocasión anterior. No, justamente era lo que te iba a comentar. Quizá lo tiene uno en mente, pero no lo tiene uno claro y además estructurado, ¿no? Que al final del día son tres factores importantes
importantes que se conjugan, y era lo que te iba a preguntar. ¿En qué sentido, o más bien en qué proporción a veces es importante hacer ajuste en uno de estos tres puntos del triángulo que mencionas, de manera que siga siendo funcional, que siga siendo viable? Sin embargo, ¿hay alguna forma de poderlos ajustar, de poder decir todavía sigue siendo equidistante este triángulo? ¿Cómo lo podemos hacer todavía más equilibrado? Como tú mencionas, todos los proyectos son diferentes y todos los proyectos tienen un equilibrio diferente en estos tres aspectos. Tal vez el punto que yo te podría decir que hace que se genere el equilibrio en estos tres vértices es justamente las expectativas y el planteamiento inicial que nosotros tenemos. Y por eso es importante esa definición de objetivos, de metas, de indicadores y de saber con qué contamos. Si nosotros planteamos este triángulo en términos de tiempos, de costos y de alcance, y desde un inicio estamos superando los costos que nosotros a lo mejor tenemos disponibles para poderlo llevar a cabo, desde un inicio no va a haber equilibrio. Y allí se trata de identificar qué es lo que estamos dispuestos nosotros a negociar con nosotros mismos y el objetivo en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando evaluamos cuál de estos vértices estamos dispuestos nosotros a ajustar, es que podemos tener pues ese impacto en los demás. Me doy cuenta, por ejemplo, cómo para cada aspecto de lo que hemos tocado, siempre hay un método bien estructurado para hacerlo, ¿no? Esto nos permite precisamente saber cómo, lo que decíamos, que no es nada está escrito en piedra, hacer ajustes a la estrategia, tener que priorizar nuevamente, como lo mencionabas, y poder darle nuevamente forma a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que se está haciendo para alcanzar las metas que nos estamos planteando. Exactamente. Y algo que planteamos la semana pasada, no se trata únicamente de identificar obstáculos y buscar soluciones a estos obstáculos. También podemos identificar oportunidades que nos permitan avanzar mucho más rápido, disminuir costos, disminuir tiempos, etcétera. También hay aspectos positivos allá afuera que podemos aprovechar. Y bien, cuando no hay avances, ¿puede ser necesario dejar de lado alguna meta? ¿Se puede llegar a ese punto? Sí, absolutamente. Incluso abandonar una meta por completo puede ser una decisión inteligente para dirigir nuestra energía, nuestros recursos hacia otras metas más alcanzables o más prioritarias. Y esto es algo que platicábamos desde un inicio, ¿no? Tenemos que tener claridad sobre para qué estamos dirigiéndonos hacia cierta meta y cómo esta se alinea con nuestros propósitos mayores, con nuestros objetivos mayores. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que a lo mejor es necesario abandonar una meta? Lo primero es cuando a lo mejor hay una falta de progreso significativo. Si llevas mucho tiempo enfrascado en cierta meta, en cierta actividad y no ves avances y ya ajustaste, ya agotaste todos los esfuerzos razonables para ver qué cambios haces en tu plan, en tu estrategia, en tus actividades, a lo mejor esa es una señal de que ya has dedicado suficiente tiempo y que el progreso no se va a dar, que esa meta a lo mejor no está bien planteada o no funciona como tú pensabas que iba a funcionar. Y eso nos puede llevar a abandonar esta meta. Otro puede ser un cambio de prioridad. Y lo decíamos desde un inicio, hay que alinear muy bien las metas y los objetivos que tenemos con lo que queremos lograr en un plazo mucho mayor. Y estas prioridades pueden ir cambiando también a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. Cuando tú tienes una meta que ya no se alinea, que ya no se habla, debido a que estás en una etapa nueva de vida, en que ya no resuena con tus intereses, con tus valores, con tu propósito mucho más amplio, pues es momento de reflexionar para ver si esa meta sigue siendo relevante y significativa para ti. Y si no es así, pues considerar abandonarla y abrir espacio para nuevas metas que sí se alineen de una mucho mejor manera con tu situación actual, con lo que quieres lograr y con hacia dónde quieres ir. Otro punto que puede indicar que ya es momento de abandonar una meta es cuando ésta empieza a tener efectos negativos en otras áreas de tu propia vida. ¿Por qué? Porque puedes estar descuidando a lo mejor tu salud, tus relaciones personales, tu bienestar emocional, etcétera. Cuando hay este tipo de desequilibrios, se genera mucha tensión y estas otras áreas de tu vida que son también muy importantes pueden sufrir a consecuencia de. Aquí lo importante es replantearte primero tú cómo estás trabajando hacia esa meta. A lo mejor no es momento de abandonarla, a lo mejor es momento de hacer ajustes significativos en tu estrategia, en tu plan, en tu forma de trabajo individual, en cómo gestionas tus esfuerzos y los de tu equipo. Y si aún así estás sufriendo muchas otras áreas de tu vida, a lo mejor es importante replantear esa meta. Y ahí otra vez, ver cómo se alinea con las prioridades que tú tienes. Un cuarto punto que te pudiera llevar a replantear por completo una meta es si
hay cambios relevantes de circunstancias en el entorno que pueden ser o no imprevistas. Por ejemplo, cuestiones que están fuera de control, que cambian el mercado al cual te estás dirigiendo, que cambian el entorno, que cambian muchas cosas, pueden hacer que las metas que tú tengan ya no sean asequibles o que a lo mejor ya no sean relevantes. Pensemos, por ejemplo, cómo llegaron muchos cambios en nuestros objetivos, en nuestras metas a nivel individual y organizacional en los primeros meses de la pandemia. Allí sufrimos un cambio radical debido a circunstancias imprevistas en el entorno. A lo mejor tú te estás enfrentando a circunstancias con una magnitud mucho menor, sin embargo también tienen efecto en lo que estás planteando y qué puedes hacer para llevarlas a cabo. Lo último que te diría es que recuerdes que abandonar una meta no es un fracaso. A veces es necesario adaptarse, ajustar el rumbo y encontrar otras metas que sean más adecuadas, más realistas. Lo importante es reflexionar, evaluar y considerar diversas señales que te pueden estar dando indicaciones de que no es ese el camino que tendrías que seguir y pues tomar la decisión más adecuada para ti. Tocaste 4 puntos ahorita en esta respuesta, en el hipotético caso de tener que abandonar una meta que te has propuesto. Uno fue si las cosas están fluyendo o no, que es un poco ver las señales, si esto puede ser viable o no, si las cosas, el entorno se está ajustando para lograrlo. La otra es un cambio de prioridades, ¿no? Al final todos tenemos el derecho de cambiar de opinión, el derecho de cambiar lo que queremos, ¿no? De transformar nuestros propósitos y demás. La tercera es cuando ya está afectando, el querer lograr una meta, está afectando otros aspectos de tu vida que puede incluir la salud mental. Y la cuarta son los imprevistos, cosas que no tenías planeadas, que no habías visto, que no tenías en el radar y que pueden de alguna manera también replantear tus metas o replantearte si quieres o no quieres llevarla a cabo. Creo que todos estos cuatro puntos que tú hablas involucran, digamos, por llamarlo de alguna manera, el capital emocional que todos invertimos cuando estamos buscando una meta. ¿Cómo se puede gestionar esta parte del capital emocional? Porque hay que tener inteligencia emocional para ello, ¿no? Claro, es importante, siempre es importante tener esta parte de cómo estás tú, cuál es tu autopercepción y tu propia forma de afrontar todos estos retos, de afrontar el trabajo diario y de dirigir tus esfuerzos hacia la consecución de estos objetivos, de estas metas. Y allí, fíjate que una de las cuestiones que yo me quedaba pensando del episodio anterior cuando me preguntabas qué métricas y cómo evaluar las metas, algo que me doy cuenta es que muchas de las respuestas de los indicadores que te daba eran muy cuantitativos, muy dirigidos hacia medir el progreso, hacia los indicadores, hacia las métricas, hacia esta parte muy medible. Y es correcto, eso es importante. Sin embargo, también hay que ver indicadores cualitativos que puedan destacar qué es lo que está pasando, cuál es la opinión sobre tu trabajo, la retroalimentación que puedes tener de otras personas a tu alrededor, de tu mismo equipo, de tus clientes, de las personas a las cuales vas dirigido con este tipo de iniciativas, de metas. Esto, cuando tú planteas estos dos elementos, puedes tener una visión mucho más completa, mucho más precisa de todo tu progreso, de todos tus avances. Y esto tiene que ver mucho con esto que comentas de la parte emocional y de cómo experimentamos nosotros nuestros propios avances. Una parte es la cuestión objetiva, la otra parte es la cuestión cualitativa de cómo nos están observando los demás. Y es importante integrar las dos porque muchas veces nosotros mismos tendemos o a menospreciarnos o a sobreestimarnos en cuestión de lo que estamos logrando y de cómo estamos avanzando. Por eso es importante ser objetivo. Y cuando descubrimos que no estamos logrando los avances que nos gustaría en las metas y los objetivos que nos planteamos, pues es muy común experimentar muchas diferentes emociones. Pueden ser frustración, decepción, ansiedad, desmotivación, etcétera. Es muy importante reconocer bien qué emoción estamos sintiendo. Yo le digo, ponle nombre y apellido a la emoción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Normalmente nos quedamos con la emoción más superficial o más general y decimos simplemente estoy enojado, estoy frustrado. Sí, pero ¿cómo estás enojado? ¿Cómo estás frustrado? ¿Estás sintiendo ansiedad, preocupación? ¿Estás sintiendo temor? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Qué hay detrás? Una vez que nosotros podemos identificar bien la emoción que estamos viviendo, la podemos atender, aprovechar y poder gestionar para cambiar nuestra forma de ver las cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos quedamos encerrados
atorados en esa emoción y sentimos, por decir algo, frustración y temor por no lograr los resultados que se me piden, y regresamos al trabajo con esa frustración, lo más probable es que no demos los resultados que se nos piden una vez más. Y entonces cada vez más nos vamos enfrascando en ese ciclo y cada vez es más difícil salir de él. Y es importante también ver qué es lo que desencadena esa emoción, y por eso es la parte que tú preguntabas, Eduardo, de la inteligencia emocional. Es importante ver y estas emociones surgen, por ejemplo, debido a la brecha entre la expectativa y la realidad, o el temor a fracasar y no cumplir con estas aspiraciones. Son formas bien diferentes de desencadenar este tipo de emociones. Y cuando las reconocemos, podemos ahora sí trabajar en nuestra resiliencia, en nuestra perseverancia y en ver cómo podemos gestionar estas emociones de una forma mucho más adecuada. Me llama la atención una de las cosas que estabas comentando ahorita, de cómo es importante también el enfoque y cómo puedes capitalizar la frustración o de alguna manera capitalizar el hecho de que no logres las metas que te has propuesto, ¿no? Puedes también ver, o sea, a través de la inteligencia emocional tú puedes ver que lo que decías no es un fracaso, puede ser un aprendizaje, ¿no? Y en realidad cómo puedes transformar toda esa emoción y transformarla también no solo en lo que sientes, sino también cómo encauzar la energía para poder impulsar a lo mejor otras cosas que sí están quedando vigentes, que sí puedes alcanzar y no necesariamente quedarte con la frustración, con la impotencia de no haber logrado todo lo que te planteaste en un inicio. Exactamente, y ahí lo que tú bien dices es reenfocar nuestra energía, pero ojo, de nada sirve reenfocar nuestra energía si mantenemos esa emocionalidad de frustración, de ansiedad, de preocupación, porque lo único que vamos a hacer es llevar esa misma emocionalidad a otras metas que tenemos, a otros proyectos que tenemos. Antes de reenfocar, es importante evaluar y gestionar nuestra emocionalidad, y lo que tú decías, poderla transformar en aprendizaje, poderla transformar en una perspectiva diferente y ahora sí que, como dicen, borrón y cuenta nueva, empezar de cero o empezar con una mentalidad fresca en otra meta, en otro objetivo, en otro planteamiento. E incluso podemos mantenernos en nuestra misma meta, en nuestro mismo proyecto, pero ya refrescados. Por eso es bien importante el descanso, tomar un poco de distancia, ver las cosas desde una perspectiva diferente, hablar con otras personas, ver qué es lo que también otras personas están viendo sobre nosotros, nuestro desempeño, nuestros avances. Y en la medida en que nosotros lo hagamos y compartamos estas experiencias, estas emocionalidades, podemos también disminuir y aliviar esta carga que sentimos y poder ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y por eso pues también te digo, importante mantener el descanso, tomar distancia, aprender sobre estas situaciones y dar un paso adelante nuevo con una mentalidad fresca. Efraín, es sumamente interesante todo lo que has planteado aquí porque creo que pasamos de una parte muy técnica o muy estructurada, muy de lógica, de cómo evaluar las metas, a también cómo gestionar esta evaluación y los resultados, sobre todo que arroja. O sea, analizarlos muy detenidamente, muy objetivamente y también cómo gestionar las emociones que nos genera el ver los resultados de nuestros avances hasta cierto momento. ¿No crees? Creo que esa es una parte importante que dejamos en la audiencia el día de hoy. Claro que sí, es muy interesante esto que nos planteas también, Edgardo, ese tránsito que hicimos desde esta parte, pues más, como dices, estructurada hacia la parte más personal. Y es muy importante eso, mantener también ese equilibrio entre esa orientación a los resultados, a ir por más, esas ganas y ánimos de crecer, abarcar y desarrollarte. Y por otro lado, pues también el cuidarte, el tener claras nuestras propias prioridades, nuestra salud física, emocional, mental, etcétera, y poder alcanzar ese famoso equilibrio de vida. Perfecto, Efraín. Yo me siento muy contento y me voy con muchísima información el día de hoy, porque como te decía, era una pregunta que tenía yo siempre en mente de cómo llevar a cabo este análisis. Los amigos de la audiencia también se van con mucha información por delante para poder llevar tu análisis personal, tanto laboral como en el plano más personal, nuevamente, valga la redundancia. Y pues yo te agradezco muchísimo que me hayas dejado acompañarte el día de hoy en una charla tan interesante. Muchísimas gracias a ti, Edgardo, por estar aquí. ¿Sí respondimos la pregunta? Sí, y además no solo respondimos la pregunta, sino también me das muchísimo
muchísima más información de cómo manejar los resultados que obtenga de esa pregunta. Excelente, pues muchísimas gracias por traernos este tema, Edgardo, y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan como cada semana, ahora como decía Edgardo, en esta 7ª temporada de Ideas sobre Liderazgo. Nos encanta estar en contacto con ustedes, recibir sus comentarios, preguntas, sugerencias, dudas, y que también hacen parte en la generación de nuestros temas y lo que traemos en este espacio. Y ya sabes, puedes escribirnos todo esto al correo hola@ideasobreliderazgo.com. Estoy seguro de que también pues nos has recomendado, has planteadole a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares que nos escuchen y que descubran este espacio, o nuestras redes sociales que tú también ya sigues. Y pues por último, no olvides suscribirte a nuestro boletín mensual, en el que recibirás información que te ayudará a profundizar sobre este y muchos otros temas que tenemos para ti. Como siempre, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.